Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a enseñaros cómo hago yo mi caldo de verduras. Para hacerlo, básicamente lo que uso son los retales y trocitos de verduras que desecho. Por ejemplo, ya veis, las hojas de la zanahoria, que nunca quiero que me las quiten, este tallo de apio que está un poquitín feo, las peladuras que no se usan de la cebolla, estos espárragos que estaban un poquitín ya chuchurríos, en fin, el trozo este del tronco del brócoli, hojas que se han puesto un poquitín feas, pero que se pueden usar para hacer un caldo. Aparte de eso, voy a rehogar también cebolla, un trocito de puerro con ajo y luego sal, aceite y agua. He puesto una olla con agua abundante a hervir y mientras que calienta voy a rehogar aquí cebolla, ajo y puerro. Lo voy a dejar que se rehogue hasta que coja un color dorado bastante fuerte, no que llegue a quemarse, pero bueno, que esté bastante dorado, porque así le da un poquitín más de color al caldo. Pues este es el punto, ahora lo echaré en la olla con el agua caliente y le pondré el resto de las verduras. Veganízate. Cocina de aprovechamiento. Como veis, una forma muy útil de reutilizar todos esos retales de verduras y hortalizas que normalmente no usamos y tiramos y que, como veis, nos pueden proporcionar un caldo muy rico. Yo hago una cantidad grande, la guardo en la nevera y luego me resulta muy útil a la hora de hacer un arroz, una pasta o simplemente si me apetece una sopa. Los ingredientes de esta receta realmente hoy no os los voy a dejar porque me parece una tontería. Son simplemente los retales de las verduras que tengáis por ahí. Yo los guardo en una bolsita de plástico en la nevera y cuando tengo bastante cantidad, entonces me preparo un caldo de estos. Lo que sí vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo son, como siempre, los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, entre ellos mi blog veganamente.es, donde además de recetas encontraréis otros contenidos que igual os interesan, como con su cosmética natural, por ejemplo. Y nada más, darme un like si os ha gustado, que yo creo que os va a venir muy bien, os va a ser muy útil. Suscribiros si no lo habéis hecho y compartir con todos vuestros amigos, conocidos, familiares y demás gente. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!